Buenas compañeros y profesor, mi nombre es Dayana Sáenz y junto a mi compañero Jonathan Chams, hoy les hablaremos sobre la aplicación del diagrama de Tanabe-Sugano para hierro 3 en ortoferritas de alta entropía. Este es el artículo base en el que nos guiamos para poder realizar esta exposición. Primeramente, en esta exposición explicaremos cómo los autores utilizaron el diagrama de Tanabe-Sugano para interpretar las propiedades ópticas del hierro 3+, que se encuentra presente en ortoferritas de alta entropía. Estas son materiales cerámicos formados al mezclar 5 más elementos, tierras raras y hierro en proporciones iguales o similares en una sola red cristalina. El ion de hierro 3+, tiene una carga, o tiene esa carga, porque pierde 3 electrones. Los electrones siempre se pierden desde el nivel más externo. En este caso, en el átomo de hierro neutro, la capa más externa es la 4s. Como se puede ver abajo a la izquierda, la configuración del hierro neutro es argón 3d6 4s2. Pierde 2 electrones que salen del orbital 4s2, que te queda vacío, y después pierde un electrón más que sale del orbital 3d6, el cual queda como 3d5. Por lo tanto, la configuración final del hierro 3+ es argón 3d5. Como se observa en la imagen de las representaciones de la estructura cristalina de los compuestos de ortoferrita de tierras raras, en la A es la base GDFO3, que es el átomo principal gadolinio y se llama ortoferrita de gadolinio. Y la B es la mezcla de 5 metales diferentes que comparten el mismo espacio por alta entropía. Esta mezcla es un óxido mixto avanzado que se conoce como ortoferrita de alta entropía y está formado por gadolinio, tamario, neodimio, praseodimio y lantano. Los octaedros de un átomo de hierro que está unido a 6 átomos de oxígeno se muestran como poliedros azules en la imagen, mientras que los átomos de oxígeno se presentan en rojo. Se destacan cationes de tierras raras que ocupan el sitio A para resaltar el desorden composicional introducido por la sustitución con lantánidos. Estos modelos estructurales nos ilustran la distorsión y la conectividad de la red octaédrica a lo largo de los ejes cristalográficos. Nuestro objetivo no será explicar todo el artículo, sino comprender cómo un diagrama teórico nos permite extraer parámetros físicos reales, como pueden ser el campo cristalino delta 0 y el parámetro de Raka B. ¿Por qué usaron este diagrama? Primero debemos entender por qué los autores recurrieron al diagrama de Tanabe-Sugano en primer lugar. En el experimento, ellos realizaron primeramente una espectroscopía de ultravioleta visible y en esta observaron varios picos de absorción. Sin embargo, un espectro UV visible únicamente nos indica que el material absorbió luz en determinadas longitudes de onda. Por sí solo no nos dice qué transición electrónica nos produce cada pico. Para interpretar esas bandas de absorción es necesario utilizar un modelo teórico que describa cómo se distribuyen los niveles de energía de los electrones D cuando un ion metálico se encuentra rodeado por ligandos. Ese modelo es el diagrama de Tanabe-Sugano. En este trabajo el ion de interés es el hierro 3+, que se encuentra coordinado octaédricamente por 6 oxígenos formando octaedros, como se observaba en la estructura cristalina. Debido a esa coordinación octaédrica, los 5 orbitales D ya no tienen la misma energía. El campo cristalino que se generan por los oxígenos divide esos orbitales en 2 grupos de energía diferentes. Y precisamente esa separación es la que estudiamos mediante el diagrama de Tanabe-Sugano. En este espectro de ultravioleta visible, que es el que se usó primeramente para conocer experimentalmente las energías de transiciones electrónicas, usaron este de espectroscopía de reflectancia difusa, que es una técnica muy empleada en materiales cerámicos porque estos no son transparentes y no pueden analizarse mediante espectroscopia ultravioleta visible convencional. En lugar de medir luz transmitida, esta mide la luz reflejada por el sólido,
mediante la función de Kubelka-Munk. Esa reflectancia se transforma en una magnitud proporcional al coeficiente de absorción del material. Entonces, ¿qué representa esta imagen? Como podemos ver, en el eje X se encuentra la longitud de onda expresada en nanómetros de aproximadamente 200 hasta 800, y en el eje Y se representa la función de Kubelka-Munk. Esa función es proporcional al coeficiente de absorción óptica. Por lo tanto, cuando sea mayor es la absorción de radiación por parte del material. Las dos curvas, negra y roja, nos representa la negra el compuesto de referencia, mientras que la roja representa el material de alta entropía, donde varios lantánidos ocupan aleatoriamente el sitio A de la perovskita. T1, T2, T3 y T4 son 4 bandas de absorción, que nos indican 4 máximos de absorción óptica observados experimentalmente. Cada máximo corresponde a la energía que se necesita para promover un electrón desde el estado fundamental del ion hierro 3+ hacia un estado electrónico excitado. Te preguntarán cómo se sabe que esos máximos corresponden al hierro. Esto se sabe porque las posiciones de estas bandas coinciden con las transiciones D que se reportan para el hierro 3+ en coordinación octaédrica y posteriormente fueron asignadas mediante el diagrama de Tanabe-Sugano. En la curva roja cambia porque cuando aumenta la entropía configuracional, diferentes iones de tierras raras rodean al octaedro, y como cada ion tiene un radio iónico distinto, estas distancias de hierro-oxígeno cambian ligeramente. Estas pequeñas variaciones modifican el campo cristalino y por lo tanto cambian la energía de las transiciones electrónicas. Entonces, ¿por qué no bastó solo con este espectro ultravioleta visible? No bastó porque este únicamente, como había mencionado, muestra las energías absorbidas. Para asignar a cada banda una transición electrónica específica y poder calcular parámetros como delta 0 y B, es necesario compararlas con un modelo teórico, y en este caso por eso es que recurrieron al diagrama de Tanabe-Sugano. Brevemente voy a explicar otras gráficas del artículo antes de llegar al análisis final para poder comprender al final las conclusiones. Después de identificar las bandas de absorción en la figura B, los autores utilizaron el método de Tau para calcular el band gap óptico directo. Aquí el artículo obtuvo 2.34 electrones-voltios que pasaron a 1.92 electronvoltios. El material de alta entropía necesita menos energía para promover un electrón a la banda de conducción. En la figura C usan una transición indirecta permitida. Eso cambia el exponente de la ecuación de Tau y obtiene 1.8 electronvoltios que pasa a 1.63 electronvoltios. Y aquí la energía de Urbach cuantifica el grado de desorden estructural del material. Un aumento de esta energía indica que aparecen más estados electrónicos que se localizarán cerca del borde de la banda debido al desorden. El artículo pasa de 0.19 a 0.30 electronvoltios. Eso demuestra más desorden. Y por último, en la figura D, que resume todo, al aumentar la entropía configuracional disminuye tanto el bandgap directo como el indirecto, mientras que la energía de Urbach aumenta. Eso indica que el desorden estructural introduce estados electrónicos localizados y facilita las transiciones ópticas. También nos muestran una tabla de asignaciones de las transiciones electrónicas del hierro 3+, desde el estado fundamental 6 a 1G del 6S y las correspondientes longitudes de ondas derivadas de los espectros de las ortoferritas. En la T1 pasa de 369 nanómetros la banda, lo que corresponde a 6 a 1G, que pasa a 4G 4P, que significa que el electrón parte del estado fundamental 6A1G y termina en 4G. ¿Por qué cambia esto? Porque cambia la multiplicidad. Eso viola delta S, que es igual a 0, y por eso es prohibida por spin. Lo mismo con T2, T3 y T4, que T4 es una transición mucho más débil y en el material de alta entropía prácticamente pierde relevancia coherente con los cambios del entorno local de hierro 3+, que describen en este caso los autores.
Entonces, pasando a la explicación del diagrama, hasta este punto del trabajo, los autores ya habían experimentado o obtenido experimentalmente 4 bandas de absorción que habían denominado T1, T2, T3 y T4 mediante la espectroscopía de reflectancia difusa. Sin embargo, conocer únicamente la posición de esas bandas no es suficiente para interpretar la estructura electrónica del hierro 3+, como ya he mencionado anteriormente. Por esa razón recurrieron a este diagrama que ayudó a relacionar las energías experimentales con los niveles electrónicos predichos de la teoría del campo cristalino. Como una descripción general del diagrama primeramente, el análisis de transiciones ópticas en ortoferritas, en esta parte el diagrama de Tanabe-Sugano permitió relacionar estas transiciones observadas experimentalmente con la intensidad del campo cristalino. Podemos observar que destaca las transiciones prohibidas por spin y paridad. Las líneas horizontales representan las energías de transición normalizadas para los dos compuestos y las líneas verticales indican los valores correspondientes de desdoblamiento del campo cristalino octaédrico. En la parte B se observa el esquema cualitativo del desdoblamiento del campo cristalino de los orbitales atómicos del hierro 3+, en función de la intensidad del campo octaédrico para las ortoferritas sintetizadas y los parámetros de Raka. Este diagrama no representa un espectro experimentalmente. Es un modelo teórico que se construye a partir de la teoría del campo cristalino y de las interacciones principalmente electrón-electrón para un ion con configuración de 5, como en este caso. ¿Por qué el eje X es delta 0 sobre B? Primeramente, recordemos que delta 0 se refiere a la energía de desdoblamiento del campo de los ligandos o energía de desdoblamiento del campo cristalino. En complejos octaédricos es la diferencia de energía entre dos grupos de orbitales d en un átomo metálico central, cuando éste se une a unas moléculas llamadas ligandos. Cuando el hierro 3 está aislado, los 5 orbitales d tienen exactamente la misma energía, o sea que están degenerados. Cuando 6 ligandos se acercan para formar una geometría octaédrica, se sitúan cerca de algunos orbitales d y lejos de otros. Esto rompe la igualdad de energía y separa los orbitales en dos niveles. El nivel inferior T2G de menor energía y el nivel superior G de mayor energía. La diferencia de energía exacta entre estos dos niveles es lo que se llama delta cero. Entonces, ¿por qué el eje no dice simplemente delta cero? Porque cada metal tiene distinta repulsión electrón-electrón. Esa es la razón. Si se usara únicamente delta cero, habría que construir un diagrama diferente para cada ion. Para evitarlo, Tanabe-Sugano dividieron delta cero entre otra cantidad, que es B. Pero, ¿qué es B? El parámetro de Raka B mide la intensidad de la repulsión entre los electrones d. En palabras sencillas, mientras delta cero depende del ligando, el parámetro B depende principalmente del propio ion metálico y este cuantifica cuánto se repelen entre sí los electrones de la capa D. Entonces, delta cero sobre B es un número adimensional que permite que el diagrama pueda utilizarse para cualquier complejo de 5. Gracias a esta normalización, el diagrama deja de depender de las unidades y se vuelve universal para todos los sistemas con configuración electrónica de 5. Que son los cálculos. Ya mi compañera explicó antes algo de resultados obtenidos, del diagrama, explicación de él, y algo de cómo son los cálculos, posiciones. Ahora les explicaré un poco más allá. Primero que todo explicaremos qué es el B. El B es un parámetro de Raka. El parámetro de Raka que mide la intensidad de repulsión entre los electrones D. Es decir, qué tan fuertes se repelen uno por el otro. En palabras sencillas, mientras el delta de cero depende del ligando, el parámetro B o Raka depende principalmente del propio ion metálico. Cuantifica cuánto se repele entre sí los electrones de la capa D, que son los que nos interesan o nos conciernen. Entonces, delta de cero entre B es un número adimensional porque no tendría una dimensión. Esto permite que el mismo diagrama pueda utilizarse para cualquier complejo. En este caso, un D5, que es el hierro 3. Gracias a esta normalización, el diagrama deja de depender de las unidades y se vuelve universal para todos los sistemas con cooperación de 5.
Ahora, esto no es ventaja porque podemos utilizar en cualquier parte. ¿Qué significa en el diagrama de Tanabe, Sugano, muerces a la derecha? Cuando aumenta el delta de cero entre B y te mueves, significa que el campo cristalino está de más intenso, más fuerte. Es decir, que los ligandos producen una separación mayor entre el T2G y el eje, separan más los orbitales. Por eso el eje X también puede interpretarse como la fortaleza del campo cristalino. Y el eje Y, SB, porque este eje es, cada valor de Y indica la energía relativa de un estado electrónico respecto al estado fundamental, expresado en unidades de parámetro de Rank, o sea, dimensionalmente. Porque aparecen tantas curvas. Cada curva representa un estado electrónico, o sea, una, por así decirlo, un estado propio propicio de la molécula. ¿Y dónde están estas curvas? El hierro 3 tiene una configuración de 3 de 5, 5 electrones, 252 microestados posibles, aplicando el principio de Pauli, la restricción de la regla de Hund y la complemento de Russell-Saunders. Todos estos microestados se agrupan en términos espectroscópicos. Por ejemplo, 6S, 4G, 4P, 4D, etc. Va siguiendo. Cuando el ion entra en un campo tetraédrico, esos términos dejan de ser degenerados. Cada término se divide en varios estados. Por ejemplo, el 4G pasa al 4TD1G, a 4T2G, a 4A1G, a 4G, eje. Eso explica por qué aparecen muchas curvas. No son curvas indentadas. Representan los diferentes estados electrónicos que predice la teoría. ¿Qué significan los nombres? El 6A1G, el 4T2G y el 4G. Esta parte es muy importante. Por ejemplo, el 6A1G. El número 6, la multiplicabilidad. El 12, el de 2S más 1. Para el hierro 3 sería 5 medios. Entonces 2 por 5 medios más 1 es igual a 6. Por eso estos fundamentales 6A1G. La letra. El A no degenerado. El T triplemente degenerado. El E doblemente degenerado y el subíndice de 1 indica la simetría. La G genera simetría respecto al centro de inversión. Como el complejo tetraédrico parece la notación G. ¿Cómo usan T1 y T2? Es una buena pregunta. Como se explicó en el espectro Webby, que se explicó mi compañero anteriormente, los autores lo miden el T1 en 369 nanómetros y el T2 en 460 nanómetros. Primero se convierte la longitud de onda en número de ondas por la ecuación de B, que esto es igual a 10 a la menos 7, 10 a la 7 entre lambda. Por ejemplo, T1 y 369 es aproximadamente a 27.100 nanómetros, 100 centímetros a lo menos 1. Está obteniendo la frecuencia. Ahora, T2 por 160 es igual aproximadamente a 21.700 y estas energías corresponden a las transiciones. La T1 sería del 6A1G al 4G, que sería un 4P. La T2 sería de un 6AG1 a 1G a un 4T2G, que esto corresponde a un 4D. Ahora, eso se calcula el B, se calcula entre 1, entre E1, entre B. También se puede usar la segunda transición usando ambos resultados debe ser consistente. En el artículo se tiene que 1G de F, es el primer eh, molécula o eh, complejo que se dio, tiene un B de 588.85. ¿Está bien? El 5 la F, tiene un B de 585.6. Están cercanos, es viable. Ahora, esos valores indican que la repulsión electrón-electrón cambia muy poco entre ellos, es muy baja. Estos materiales, lo que tiene sentido porque el ion activo sigue siendo el hierro 3. ¿Cómo calculan el delta de O? Porque ¿cómo se calcula? Simplemente se multiplica el delta de 0 entre B por el B. Como el diagrama indica un valor cercano a delta de 0 y entre B igual a 7, sostiene que para 1 G de F, el delta de 0 es 7 por 588.85 y esto nos daría aproximadamente 4.122 por centímetro a menos 1. Y el artículo reporta un valor cercano a 4.095.94, diferencia atribuible a la densidad precisa del punto de intersección y al uso simultáneo de ambas transiciones para ajustar el valor. Ahora, el material ideal de entropía el valor es ligeramente menor, indicando un campo cristalino más débil alrededor del hierro 3. ¿Qué significa físicamente que el sigma
cero disminuya. El hecho de que disminuya significa que la separación de energía entre los orbitales T2 GT, E2G y el T2G y el EG es menor. Esto ocurre debido a la sustitución de diferentes tierras raras, o sea, que interfieren, en así decirlo, en el estado normal del metal, lo que ocasiona distorsiones locales en el octaedro del hierro, lo que modifica su distancia y los ángulos de enlace entre el hierro y oxígeno. Como consecuencia, el campo cristalino efectivo disminuye ligeramente. Ahora, llegando a lo importante, la importancia del diagrama, la importancia. De hecho, me pasé algo. No sé la importancia, sería el resultado obtenido. El resultado obtenido, obtenemos lo siguiente. Primero, la ligera reducción del parámetro de Raka indica que la repulsión electrón-electrón en los orbitales 3D del hierro 3 más permanece prácticamente constante, o sea que no va a variar mucho. Esto demuestra que la incorporación de tierras raras y diferentes tierras raras no modifica significativamente la naturaleza electrónica del hierro 3 más, ya que este sigue siendo un centro activo del material. Ahora, la disminución del sigma cero indica que el campo cristalino alrededor del hierro 3 más es ligeramente más débil en la ortoferrita de alta entropía. Esta se atribuye a las distancias, a las pequeñas distorsiones que hay entre el tetraedro de los óxidos de hierro, ocasionadas por la sustitución aleatoria de diferentes tierras raras. O sea, esa introducción de tierras raras en el metal, una estructura metálica para el balón. Ahora, el hecho de que la relación sigma cero entre B es prácticamente la misma para ambos metales, para ambos materiales, indica que el hierro 3 más conserva el mismo régimen del campo cristalino, campo débil. Es decir, la entropía modifica la densidad del campo general, del campo cristalino, pero no cambia la configuración propia ni el estado de alto spin del hierro 3 más. Ahora, también algo importante es que permite la correcta asignación de las bandas T1 a T4, que confirma que el hierro se encuentra en 3 más, en coordinación otraédrica y en estado de alto spin, en concordancia con la estructura cristalina determinada por la difracción de rayos X. Adicional, también se dice que las bandas, o se concluye, que las bandas de absorción solo presentan pequeños desplazamientos poco corridos al análisis. Mediante Tanabe-Sugano, permitió demostrar cuantitativamente que el entorno electrónico del hierro 3 más sí cambia, evidenciando por la disminución del delta de cero y la ligera variación del parámetro P. Ahora, esto en totalidad nos diría que la estrategia de alta entropía no altera la configuración electrónica del hierro 3 más ni su estado de alto spin. Sin embargo, sí modifica sutilmente el estado cristalino del ion. Esto debilita el campo cristalino, reduce los cambios, produce cambios en las propiedades ópticas del material, lo que demuestra que el diagrama de Tanaka-Sugano no solo sirve para asignar transiciones electrónicas, como solamente se tiene pensado o se usa actualmente, sino que también se usa para cuantificar cómo estas modificaciones estructurales afectan el comportamiento del material o lo que se esté fabricando. Ahora, hacemos lo siguiente, la importancia de este diagrama. ¿Por qué es importante? Primero que todo, permitió aceptar las bandas experimentales de T1, T2, T3, T4, a transiciones electrónicas específicas del hierro 3, que es un D5. Ahora, se relaciona el espectro experimental con la teoría de campos cristalinos, que proporcionó una interpretación física de las bandas observadas, o sea, que se pudo ver físicamente o de manera teórica lo que se vio en el laboratorio. Después, hizo también posible calcular parámetros que no pueden obtenerse directamente del espectro UV, como el delta de 0B, la relación entre el campo cristalino y la repulsión electrón-electrón, el parámetro de Raka, B, el desdoblamiento del campo electrónico, sigma B. Y, por otro lado, demostró que las diferencias ópticas entre ortoferritas se deben a pequeñas modificaciones del entorno electrónico del hierro 3 más, que son ocasionadas por el desorden estructural inducido por la alta entropía. En resumen la importancia de esto, se puede decir que es una herramienta para identificar transiciones electrónicas, fue el puente entre su estado experimental y la teoría. Gracias a ello, los autores pudieron transformar las bandas observadas del espectro de reflectancia difusa en parámetros físicos cuantificables, como el parámetro de Raka, que es algo más teórico, el desdoblamiento del campo cristalino y
permitió demostrar que la incorporación de tierras raras modifica el entorno electrónico y en consecuencia las propiedades ópticas del propio material que se está fabricando. Ahora, vamos a las conclusiones del artículo. Primero que todo, podemos decir que este diagrama de Tsunade o el uso de este diagrama en el artículo permite un puente entre esa parte experimental, que es algo confusa cuando interpreta, y la teoría. Por segundo, se menciona que la alta entropía es la que modifica el entorno del hierro 3, lo que modifica su estructura, pero no modifica la configuración electrónica. Ahora, el desorden estructural debilita el campo cristalino. Por otro lado, el diagrama permite cuantificar cambios de espectro que por sí solo no se revelan. Y por otro lado, la estrategia de alta entropía como herramienta de ingeniería de materiales salió muy buena, muy buena. Es rentable porque modula las propiedades ópticas y electrónicas del electroferrito, aunque más ópticas, sin que se altere la estructura cristalina, sin cambiar el estado de oxidación o spin del hierro 3 más, y introduciendo desorden controlado que permite ajustar el bandgap, o sea, la banda de transición, y la densidad del estado electrónico. Ahora, estas serían las conclusiones generales que tendríamos del artículo. Gracias por su tiempo. Bueno, ahora, abarcando algo importante del artículo, y es la prohibición de el hierro 3 más. Por ser un D5, él está, por así decirlo, está prohibido o está restringido. Y esto se debe a que primero por la regla de selección o las restricciones que tiene de que el delta cero no puede cambiar, que debe cumplir que es igual a cero, no debe modificarse cuando los electrones saltan de un estado de orbital al otro. Y esto se modifica y puede cambiar debido a que como es un sestete, eso significa que tiene un sestete, tiene 5 electrones desapareados. Cuando un electrón quiere viajar de un orbital a otro, él va a cambiar y pasa a pasar de un sestete a un cuartete, a un tetrapleto. Y esto cambia el delta de S, lo que viola esta prohibición del cambio de multiplicidad, lo que lo prohíbe. Ahora, esto lo menciona el artículo. También está el tema de la prohibición por paridad, la regla de rapport. En esta dice que un complejo, un centro de inversión simétrico tetraédrico como el óxido de hierro, estamos tratando, la transición electrónica permitida de las transiciones electrónicas que estén permitidas debe implicar un cambio de paridad. Es decir, si cambia de Gerade, de G, a un Gerade, la U, GU o UG, no importa. En el caso que tenemos nosotros, el hierro 3 más, todos los orbitales D tienen simetría Gerade. Y cuando un electrón salta de un orbital a otro, la transición es GG, Gerade, Gerade, no cambia de Gerade a un Gerade. Y como esto, entonces, como la paridad no cambia, por la, por el, la transición no se da de un, de un Gerade a Gerade o de Gerade a un Gerade, está prohibida. Ahora, ¿esto qué indica? No es que las elecciones como tal estén sí o sí muy, muy, muy prohibidas, que no se vayan a dar, sino que es muy poco probable que esto ocurra, dado que la vibración de la red cristalina o el movimiento térmico distorsiona momentáneamente los traedros, lo que hacen los traedros distorsionados, aparte de las tierras raras, a aceptar, lo que rompe este centro de inversión y lo que permite que se relaje, lo que permite que un poco de la prohibición de paridad se complemente, permite que sea un poco esto. Esta prohibición del spin se relaja inmediatamente gracias al proplemento de spin órbita que mezcla estados de diferente verticalidad. En definitiva, podemos decir que las bandas de asociación del hierro 3 más son débiles en comparación con las del iones de otros iones como el cromo 3 más. Y es precisamente esto lo que el documento dedica recurrir por esto que redita el documento recurrir al diagrama de Tanabe-Sugano y a técnicas muy sensibles como la reflectancia difusa para comprobar que se detectan esas bandas y asignarlas correctamente. De hecho, dice que una de las páginas del artículo dice que el T4 es una banda de transición mucho más débil y prácticamente pierde relevancia en el material de entropía.
Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.